¿de verdad todos los gestores son tan malos o es que los índices son invencibles? Lo primero, sí, la inmensa mayoría de los gestores son malísimos. Y este es el gran cáncer que existe en los fondos, que es la falsa gestión activa. La inmensa mayoría de esos fondos no son fondos activos de verdad, se venden como fondos activos. Son fondos que son realmente gestión pasiva, pero muy cara. La cosa que la gente se olvida es que el 100% de los fondos pasivos lo hacen peor que su fondo, ¿vale? O sea, tenerlo clarísimo. Si vosotros decís que la gestión activa no bate al índice, muchos menos fondos pasivos baten a su índice porque son cero. ¿Es verdad que cuando caen es buen momento también en fondos de inversión para comprar con estos descensos o son malas decisiones? Tras pasar en un menos 20 de agresivos a defensivos, eso ya tenemos que es un error tremendo. ¿Quieres apostar por la recuperación? Tienes que ir a lo que más sangre ha 22, el growth fue lo que más cayó, muchos fondos hasta el menos 45, menos 50, 23 y 24, esos fondos han hecho un 40 cada año de rentabilidad. Cuando vamos a comprar los fondos, muchas veces no sabemos qué hacer con esto de las divisas. Lo compro en dólares, lo compro en euro, compro unos en dólares, otros en euros. ¿Cuándo en euros y cuándo en dólares? Es tremendo porque tú tienes fondos que te han caído un 15, un 20 y la divisa te ha dado otro menos 10. O sea, es como que te ha golpeado uno, te has dado la vuelta y te ha golpeado. La probabilidad de que un inversor particular acierte que van a hacer las divisas, buena suerte. O sea, muy buena suerte intentando. Porque vamos, de hecho es que no hay prácticamente fondos que se dediquen a hacer trading con divisas. Porque es difícil. Si una persona nos está viendo, ¿no? Y dice, bueno, vale, me han gustado estos tres, pero no puedo invertir en los tres, ¿con cuál te quedarías? Me matas con estas preguntas, la verdad. Es para mí, persona de largo plazo que creo en el gestor. No. ¿Realmente la mayoría de gestores de fondos no baten al índice? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo al Mercado. Hoy lo ponemos todo sobre la mesa, con datos en mano, respondemos a la gran pregunta, ¿mito o realidad? ¿Hay gestores que de verdad valen lo que cobran? Este vídeo puede cambiar tu forma de elegir fondos para siempre. Vamos a conocer qué métricas deberías mirar antes de confiar tu dinero a un fondo o elegir, sin embargo, un indexado. ¿Qué fondos tienen ahora mismo en el radar el invitado que me acompaña? ¿Por qué podrían ser claves en los próximos meses? Y una gran pregunta, que siempre la dejo para el final, si solo pudiera elegir un fondo para invertir hoy, dada la turbulencia actual de los mercados, ¿cuál sería? Y para ello tengo un gran experto en fondos de inversión, en construcción de carteras, es el fundador de Astralis, súper conocido, Daniel Pérez. ¿Qué tal estás? Encantada de tenerte aquí de nuevo después de un año, yo creo más o menos, aquí en Rompiendo el Mercado. Hola Laura, hola a todos, muchas gracias por invitarme y un placer volver a estar aquí después de tanto tiempo para algo tan divertido como hablar de fondos. O sea, yo siempre encantado de venir aquí a debatir lo que queráis. Bueno, vamos a ir con esa gran pregunta, ¿no? De que la planteaba yo al principio del programa, y es si realmente el 94% de los fondos, 98%, yo cada vez de un porcentaje, pero vamos, digamos que más del 90% de los fondos activos no baten a los indexados. ¿Esto es un mito o es una realidad? Eso, y aquí me gustaría, bueno, hay muchos datos, hay muchas referencias que podemos tomar, pero de entrada es un mito absolutamente porque tanto la muestra de los fondos que miramos está mal como el porcentaje. Es cierto que ese estudio existe, hay estudios que de todo tipo, desde hasta el 96-97% de los fondos dicen que no baten, hasta algunos que yo considero más acertados en cómo lo buscan, que van hasta que solo el 20%, o sea que el 80% no lo baten, y ya es una estadística bastante diferente y que me gustaría tanto comentar el por qué esta estadística es así y cómo podemos utilizarlo y contextualizarlo, porque es bastante profundo, ¿vale? Entonces, lo primero, quería compartir una slide, ¿no? Una cosa muy chula que es de un estudio de Morningstar, que para mí es el estudio más interesante de todos. Lo comparto, creo que se ve ya bien en pantalla. Sí, ahora mismo lo estamos viendo. Este es un estudio muy chulo que es el Morningstar, el barómetro de Morningstar, que lo hacen tanto a nivel global como de Europa como de Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué creo que es el estudio más chulo de todos? Lo primero, porque lo hace Morningstar, que como todos sabéis es uno de los mayores emisores de datos financieros sobre fondos de inversión, y hacen varias cosas muy chulas respecto a otros estudios. Lo primero, te clasifican los fondos por categoría, diferentes plazos temporales, profundizan mucho en el tipo de fondo y también sobre qué muestra lo comparan, porque muchos estudios comparan contra índices teóricos, pero no contra fondos indexados, que esta es una de las claves, porque un fondo puede no batir a los índices, pero sí a los fondos indexados que tienen también unas comisiones. Recordémoslo, que muchas veces nos olvidamos de eso. Entonces, ¿qué datos tenemos? ¿Vale? Esto, datos de Morningstar del barómetro de este año que se publicó en diciembre del 2024, bueno, el inicio de este año. Como podéis ver, aquí vemos por categorías, todas las categorías de fondos, en este caso son renta variable principalmente, aunque tenemos algo de renta fija a 1, 3, 5, 10, 15, 20 años, y luego a la derecha
divide entre menor coste y mayor coste. Lo primero, mucha gente se sorprende cuando ve el dato a un año. O sea, muchísimas categorías donde veis el 40, el 50, el 80% de los fondos batiendo a sus fondos, o sea, a sus índices de referencia. Mejor dicho, a los indexados de sus índices de referencia. Aquí la clave dónde está, que como podéis ver, y esto es totalmente cierto en la gestión activa, a 3-5 años conforme vamos avanzando, disminuye, ¿no? Entonces, el 94% de los fondos activos o 96%, como comentabas, no baten los índices. Este dato es falso, es falso. Es cierto que hay categorías, como puede ser el segmento que es demoledor de Estados Unidos, Large Growth, que lo veréis, donde a 10 años solo el 2%, a 15, 20 años, el 1% de los fondos ha conseguido batir el índice a su índice de referencia concreto. Esto luego comentaremos el por qué. En cambio, vemos otras categorías que la referencia es 10-15 años, donde el 50%, el 30%, el 20 y pico por ciento, por ejemplo, en Small y Mid Caps, bate a los índices de referencia a largo plazo, ¿vale? La media es más o menos el 20%, ¿vale? Morningstar nos dice que más o menos el 20% de los fondos activos baten a sus homólogos indexados, o sea, a la categoría, bueno, a ese índice indexado. Otro dato interesante que veréis a la derecha es que diferencia muy claramente la tasa de éxito de los fondos con menores comisiones, que son el 20% de fondos de su categoría que menos cobran y el 20% que más cobran. Como veis, es salvaje la diferencia y en muchas categorías pasa de no haber prácticamente nadie, como por ejemplo el US Large Blend, la primera línea, que los más caros, solo el 1% lo bate a 10 años, mientras que los más bajos, el 13% lo baten. Y si haces la media, se nota mucho la diferencia. Este estudio os recomiendo darle un vistazo. Tiene también datos de cómo evoluciona a lo largo del tiempo, qué décadas se bate más o menos el mercado según qué categorías. ¿En qué categorías? Porque, por ejemplo, veréis que la categoría Value es la que más, en renta variable, donde más veces los fondos activos baten a sus índices, mientras que la categoría Growth en esta década, evidentemente por el tema de las 7 magníficas y todo esto, ha sido mucho más difícil. O el gran olvidado, el tema de la renta fija, donde vemos como incluso a 10 años en la gama de corporate o high yield, la mitad de los fondos baten a sus índices. O sea que si cerramos los ojos, lanzamos un dardo contra un fondo activo, la probabilidad que encontremos uno que lo hace mejor que el índice es del 50%. O sea, es muy, muy alto. Entonces, el dato este del 90 y pico y tal es gente que coge el dato de los fondos activos contra el Nasdaq a 10 años o contra el S&P en un periodo muy largo y tal, y no está hablando de la foto real. O sea, es cierto, la inmensa mayoría, y esto es así, la mayoría de los fondos activos no baten a los índices, ahora hablaremos del por qué y motivos, pero la realidad es que el dato no es tan malo como te quieren hacer creer muchos emisores, que muchas veces son gente que vende gestión pasiva, hay que decirlo, ¿no? Y también el tema aquí de las comisiones, ¿no? Así que yo creo que para iniciar la conversación tenemos que entender cuáles son los datos. Este estudio a mí me parece de los más decentes, y insisto, os invito a investigarlo. Desde luego, es un mito hablar de que el 90 y largos % de los fondos no baten a los índices. Hay que ir tramo por tramo, tipo de activo por tipo de activo, y desde luego hay muchas formas de hacerlo bien. Vale, me has dejado una cosa clara. No es igual los fondos indexados que batir al índice. Hazme esa diferencia, porque normalmente la gente, o muchas veces cuando se invierte en fondos indexados, piensa que directamente es, pues no sé, el S&P 500 durante este 2000, me lo estoy inventando totalmente, 2024 ha subido un 8%, 9% el S&P 500, pues si yo tengo un fondo indexado al S&P 500, también ha subido ese porcentaje. Y tú me acabas de decir que no es así. No, sube menos porque los fondos pasivos también cobran. La gente se olvida, ¿no? Que es verdad que puede ser, normalmente estamos hablando de un 0,30, ¿vale? La mayoría de los fondos en Estados Unidos es verdad que es más barato para un indexador SP, pero un inversor español aquí, pues los fondos de Vanguard, de Amundi y tal, pues un 0,25, 0,30, pagas por los índices más baratos. Que hay otros fondos indexados que el fondo indexado medio más barato igual te cuesta el 0,40, el 0,50, porque no es tan fácil indexarse según qué mercados, ¿vale? Entonces, claro, no es lo mismo batir a un índice pasivo que batir al homólogo, porque habrá fondos que igual se quedan un pelín por detrás del índice, pero siguen superando al fondo pasivo promedio. De hecho, muy curioso, este estudio de Morningstar pondera los índices por los fondos pasivos más grandes, que son a su vez los más baratos. O sea, que es bastante justo cómo lo compara, porque no coge todos los fondos pasivos, los baratos y los caros. Coge los que tienen más dinero, que normalmente son los más baratos, porque son los que tienen más capital y todo. Así que primer punto de referencia. Una cosa que la gente se olvida es el 100% de los fondos pasivos lo hacen peor que su índice, ¿vale? O sea, tenerlo clarísimo. Si vosotros decís que la gestión activa no bate al índice, muchos menos fondos pasivos baten a su índice porque son cero, porque ninguno lo hace, porque todos
ganan un pelín menos, ¿no? Entonces, es cierto que en ese tramo de ese 0,30, ese 0,40 hay muchos fondos que lo hacen un pelín peor que el índice, pero lo siguen haciendo un pelín mejor que el mercado. Y de todas formas, estos estudios también tienen una cosa que está bastante mal hecha y que incrementa la tasa de éxito de la gestión activa. Y es que, y esto en muchas charlas hemos comentado, que no están construidos para batir al mercado en rentabilidad, sino para tener mejor relación rentabilidad-riesgo. Y claro, esto aquí no está teniéndose en cuenta. Únicamente tiene en cuenta la rentabilidad. Entonces, hay muchos fondos que ni siquiera se construyen con el objetivo de batir a su índice de referencia, al SP o al que sea, sino de tener una mejor relación rentabilidad-riesgo, aunque sea ganando un poquito menos y tal. Bueno, aquí sobre todo fondos mixtos, cosas muy chulas. Pero que, como podemos ver, el debate es un poco más profundo que coger a lo bruto todos los fondos, compararlos contra un índice y decir que la tasa es esa, ¿no? Y sobre todo, si profundizamos en la muestra, que a mí esto me parece el punto más importante de todos a la hora de determinar si es lógico hablar de que la gestión activa tiene tan poca tasa de éxito. Porque nosotros no tiramos un dardo y elegimos aleatoriamente un fondo activo, hacemos algo, ¿no? Y si nos damos cuenta, el cómo seleccionamos la muestra lo cambia todo. Vale, pues ahora quiero que me expliques, antes de que se me pase, por qué dices que la mayoría o muchos, cuál es el problema, ¿no?, de esa gestión activa, Sí. porque al final no baten Sí. ese tanto por ciento a los índices, y luego ya que me expliques también cómo seleccionas tú esos fondos, porque lo has dicho tú, no lanzo un dardo, sino que directamente voy eligiendo qué es lo que tú seleccionas para elegir esos fondos. Vamos por lo primero, si quieres. Sí, totalmente. O sea, la pregunta es, ¿de verdad todos los gestores son tan malos o es que los índices son invencibles? Lo primero, sí. La inmensa mayoría de los gestores son malísimos, ¿vale? Y eso yo, que soy el fan absoluto de la gestión activa, o sea, titular, o sea, es una realidad. Y los datos estadísticos nos lo demuestran. Ya tenemos que entender muchas cosas y que nos ayudarán a incrementar de una forma salvaje nuestras probabilidades de encontrar los fondos activos. Vamos a coger el dato del 20%, ¿vale? Vamos a darlo por bueno y que el 20% de los fondos, así, a lo bruto, de los activos baten a sus índices de referencia, que realmente es más por lo que ya hemos comentado, pero bueno, vamos a suponer este dato. Os voy a decir una forma muy rápida de doblar vuestras probabilidades, ¿vale? Y este es el gran cáncer que existe en los fondos, que es la falsa gestión activa, ¿vale? Tú decías que el 97% de los fondos activos no baten a sus índices. Ya, es que la inmensa mayoría de esos fondos no son fondos activos de verdad. Se venden como fondos activos. Son fondos que son realmente gestión pasiva, pero muy cara. El ejemplo típico. El típico fondo de un banco, que les voy a dar cera a lo largo del vídeo, ya te lo adelanto. Esos fondos no están construidos para ganar al mercado. Está construido para hacer prácticamente lo mismo, cobrar la máxima cantidad de comisiones posibles, que además están en el percentil de los más caros y no hacen nada para diferenciarse, ¿vale? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Vale? Aquí hay varios estudios, tanto Morningstar como unos académicos son Kremers y Petajisto, como un tal Bernstein, que también hizo varios estudios con el tema de, oye, de estos fondos que se venden como activos, ¿cuántos de verdad hacen cosas? ¿No? Eso se mide, hay varias métricas como el Active Share, el Tracking Error, la correlación y tal, pero sobre todo Active Share y Tracking Error son los que más se miden a nivel académico, ¿vale? Se ha demostrado, bueno, en estos estudios, entre el 30 y el 60% de los fondos que se distribuyen en Europa que se venden como fondos activos, realmente no lo son. O sea, son fondos que realmente invierten en el IBEX 35 prácticamente los mismos pesos, el típico fondo del banco, y te enchufan un 2% de comisión. Pues ese fondo, ¿cómo va a batir al mercado? Entonces, claro, tú dices, ¿y aquí qué pasa? Porque evidentemente de todo este grupo, o sea, de todos los que no lo baten, seguro que todos los que no baten, o sea, todos estos fondos que no hacen nada diferente y que cobran el máximo son los que están en este grupo. En España estamos hablando de que más o menos el 55%, 50% de los fondos que se distribuyen son falsos fondos activos. ¿Esto qué significa? Que si nosotros, que no somos un mono que tiramos dardos, decimos, vale, vamos a pensar con la cabeza, no invertimos en ningún fondo de ningún banco tradicional, que hay algunos que se salvan, ¿vale? No quiero machacarlos, pero en general, no invertimos en ningún fondo que tenga una correlación muy alta con su índice y tal. Quitas ya la mitad. Y de esa mitad, el 100 o el 98% de los fondos no han batido al índice. O sea, en un segundo, porque esto se hace en un segundo, has doblado tus probabilidades de encontrar a los buenos, porque has quitado a la morralla, básicamente. Entonces, el problema de esto es que en la gestión activa hay gestores muy buenos, muy reputados, lo hacen muy bien, pero que hay tanto fondo basura del banco, tanto fondo marketingiano que se ha creado por crearse, que tú haces las estadísticas promedio y claro, sale lo que sale, ¿no? Que una probabilidad a números brutos, o a lo bruto, mejor dicho, sea difícil, no significa que tú a nada que escarbes no puedas encontrar quién lo hace bien de verdad. Y el problema de la gestión activa y de estas estadísticas es esa. Que tenemos
o un montón de fondos basura que te enturbian las estadísticas. Y esos son fondos que en la vida real ni tú, Laura, ni yo, ni espero que nadie los que está escuchando, esos fondos no los va a comprar nunca, porque sabe que son malos fondos, que cobran una barbaridad de comisiones, que no hacen nada y que te los distribuyen en tu banco y el gestor no es capaz ni contarte qué hace el fondo. Entonces, claro, no somos un mono tirado dandos entre los 30 y pico mil fondos disponibles o de los que haya en un comercializador. No hacemos eso. Entonces, es un problema que mucha gente ve. Este dato, que vamos a coger incluso que del 95% es verdad. Vamos a ir a lo bruto. Es que da igual, sigue siendo posible encontrar estos gestores que sistemáticamente lo han hecho bien o por lo menos eliminando lo que sabemos que no funciona, incrementar nuestras probabilidades, ¿vale? Entonces, la respuesta es, ¿los gestores son malos? Sí. O sea, si tú me lo preguntas a lo bruto, los gestores, la mayoría, no tienen ninguna posibilidad de aportar valor. Los fondos se construyen con el único objetivo de replicar a los índices, cobrar lo máximo posible y hacerlo igual. Y hay pocos que sean gestión activa de verdad. Entonces, aquí está el problema, ¿vale? Entonces, ¿los índices son perfectos? Pues no. Porque ¿cómo va a ser imposible tener un índice solo ordenando por peso o por tamaño de las empresas? Seguro que tiene que haber formas de invertir mejor, que si por rentabilidad, por valoraciones, por lo que sea. El problema está en que, claro, una gran mayoría de los fondos simplemente compra el índice y te cobra un 2%. Entonces, claro, así se mancha completamente la buena labor de los gestores que sí que lo hacen bien. Y en lo que además queremos hoy en este programa, vamos a dar nombres en concreto, vamos a ir viendo también la actualidad, vamos a hablar de China, Estados Unidos, vamos a ver esos fondos, cómo encontrar esos que precisamente, Dani, tú nos estás contando. Me ha recordado mucho a un podcast que grabé con Pablo González, que estuve hablando precisamente de fondos basura, donde hablábamos un poco de eso, de las trampas de los fondos de inversión y hablábamos precisamente, dejaré por aquí también el enlace por si a alguien le interesa, de esa trampa, ¿no? De muchas veces de los fondos basura que nos venden en muchas ocasiones el sector financiero, entonces no todos, ni mucho menos, pero bueno, estuvo muy bien, así que también dejaré por aquí el enlace para todos aquellos que estén interesados. Y me hablabas tú eso, yo quiero saber hoy exactamente eso encontrar esas joyas, ¿no? En los fondos de inversión, porque hay gente, hay gestores que también lo hacen bien, o sea, hay muchos que no, que lo que hacen es precisamente lo que estás comentando, pero hay otros que sí. Cuando llega alguien a ti, Dani, y te dice, quiero fondos, crear una cartera de fondos, lo que quiero es batir al mercado. ¿Tú en qué te fijas a la hora de seleccionar esa cartera de fondos, esos fondos de inversión? ¿Cómo los seleccionas? Sí, y antes hay un tema clave que creo que para el oyente es fundamental, y es ¿qué es batir al mercado? ¿Vale? Y es lo que hablábamos antes. Hay muchos fondos que su objetivo no es ganar más que el índice. ¿Vale? Entonces, muchas veces cuando hablamos de hacerlo mejor que el mercado es obtener mejores retornos, pero retornos no es solo rentabilidad. Hay productos que están construidos literalmente para ganar un pelín menos, pero mejorar mucho la relación rentabilidad-riesgo. Entonces, los fondos en estas estadísticas, o si tú vas al gráfico de Morningstar, dirás, guau, qué fondo más malo, ¿no? Porque está por detrás ya, pero es que su objetivo es tener la mitad de la volatilidad. El ejemplo típico, ¿no? Tú quieres un fondo que gane un 10 a largo plazo, uno que gane un 9, o uno que gane un 9, pero que cuando cae en la bolsa cae la mitad de volatilidad. Pues mucha gente dirá, coño, pues por un 1% prefiero. Pues ese fondo en las estadísticas, a lo bruto, se considera un mal fondo. Un fondo que no lo bate, que es un mal fondo activo, porque lo hemos reducido toda la conversación de ganar. Que, insisto, la mayor parte de los fondos se construyen para obtener mejores retornos. Pero tenemos que definir primero para cada inversor qué es batir al mercado. Dicho esto, ¿tú qué mercado quieres batir? Porque ahora las nuevas generaciones, las nuevas hornadas de inversores, S&P500 y Nasdaq. ¿Por qué? Porque lleva una década prodigiosa, ¿no? O MSCI World, algunos. Claro, eso para alguien que empieza está bien, pero tú dile a alguien que tiene todo su patrimonio de toda una vida trabajando de meterlo todo el 100% en bolsa. Pues igual su objetivo es una cartera con varios índices o que su objetivo sea no perder más de tanto, no soportar una volatilidad de tanto. En fin, hay muchos objetivos, ¿vale? Entonces, definir el concepto batir, lo primero que tenemos que hacer es cuál es nuestro mercado de referencia o cuáles son nuestros niveles de riesgo y de retornos, ¿vale? Porque una cartera mixta, por ejemplo, ¿cuál es su índice de referencia? 60% bolsa, 40% renta fija aggregate, por decir algo. Vale, pues tenemos que definirlo, ¿no? Dicho eso, tenemos que entender el inversor. ¿Tu objetivo es batir en rentabilidad? Sí, la conversación es una. Mi objetivo es obtener mejores retornos en relación rentabilidad-riesgo, o sea, ganar más o menos lo mismo, pero sufrir mucho menos, que aquí habrá mucha gente que está siendo identificada. Porque recordemos, en España, en Redstone somos renta variable, pero la realidad de los datos nos demuestra que esto no es así. O sea, de que la inmensa mayoría del inversor español es defensivo moderado a lo sumo. O sea, tú vas a la típica banca privada de un banco y ahí del 50% de bolsa no pasa nadie, ¿sabes? Entonces, no es tan fácil, ¿vale? Pero vamos a suponer que un inversor de aquí
quiere una cartera 100% renta variable, objetivo superar el MSCI World. Pues vale, ya tenemos una referencia, ya tenemos que buscar fondos que su objetivo sea obtener mejores retornos a largo plazo que dichos mercados. O si elegimos otros mercados, porque apostemos porque lo van a hacer mejor a largo plazo que ese índice. Por ejemplo, podemos batir al MSCI World, por así decirlo, invirtiendo en Asia, si creemos que lo va a hacer mejor. O invirtiendo en small caps, en empresas pequeñitas, si creemos que lo van a hacer mejor. O no, o podemos decir, mi objetivo es invertir muy parecido al MSCI World, pero en fondos que lo puedan hacer de forma estructural mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Para mí lo más importante, y volviendo a la pregunta de qué necesita un gestor o un fondo para obtener mejores retornos que su mercado, lo primero que tenemos que hacer es no dejarnos obsesionar por ratios, por indicadores, por métricas pasadas, no. O sea, eso está bien, nos refuerza y tal, pero la clave es que entendamos cuál es su filosofía, cuál es su proceso y si eso encaja en lo que creemos que puede funcionar y haya demostrado que funciona, ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Warren Buffett, nadie de los que nos está escuchando probablemente lo conozca personalmente, vale. Quiere decir. O sea, lo conoce todo el mundo, pero no personalmente, ¿no? A ti no se te ocurre decir que si está 3 años por debajo del S&P es un mal gestor. ¿A qué no? Pues el inversor promedio en España, si ve que un gestor, que un fondo a 3 años lo hace peor que su índice, tiene la osadía de decir que es mal gestor. Cuando eso es un concepto diferente, porque puede tener un mal ciclo, en fin, hay muchos motivos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué filosofía aplica, cómo invierte, entender muy bien sus retornos a largo plazo y si se deja puede funcionar. Y muy importante, en quiénes somos nosotros. Porque igual un inversor que nos está escuchando, un fondo growth con valoraciones de PER 40 no le gusta y otro, un fondo de dividendo súper estable y tal, lo odia, pero en cambio para el inversor anterior es una maravilla, ¿no? Entonces también tenemos que entender quiénes somos, porque todos somos, con nuestros sesgos y nuestro modelo mental, va a haber fondos que nos encajen a cada uno de nosotros y va a haber fondos buenos en cada mercado. Lo veíamos antes. Uh-huh. En todos los mercados hay fondos que consiguen batir a 10, 15 años, o sea, a estos índices. Entonces tenemos que entender qué tipos de mercados nos encajan, porque eso muchas veces es lo de la construcción de la cartera, encaje con el perfil y tal, es más importante muchas veces que coger un fondo en sí. Uh-huh. Vamos a hablar ya un poco de actualidad. Pues visto un poco esa visión entre fondos indexados y gestión activa, es verdad que ahora mismo estamos viviendo una auténtica caos, volatilidad en los mercados con Trump, con los aranceles para arriba, aranceles para abajo. Es normal ver caídas como los actuales y es cierto que es buen momento. Yo hoy quiero hablar de esos mitos, ¿no? Que muchas veces hablamos de ellos y que si son verdad o no. ¿Es verdad que cuando caen es buen momento también en fondos de inversión para comprar con estos descensos o son malas decisiones? Totalmente. Y creo que es un tema fundamental tanto hablar de lo excepcional que está siendo estas semanas, están siendo totalmente excepcionales, como ponernos desde un punto de vista histórico, porque aquí hay muchos temas psicológicos que cuando todo el mundo te dice yo compro en caídas hasta que vienen. Cuando vienen ahí ya, esto se va a pique, esto es el principio, me espero y compro más abajo, bla, 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 bla. Y todo es ruido y son miedo. Vale, os he traído unas slides que son, y quiero contextualizar primero las caídas y la historia, ¿vale? Aquí vemos un gráfico que más es de Charlie Vilelo, que os recomiendo seguirlo en Twitter, y vemos todos los años que pasa, ¿no? Desde los años 50 hasta hoy con el S&P 500, ¿no? Y veis, la columna en rojo que está siempre, la de drawdown, es cuánto cae la bolsa todos los años. Así que lo primero, todos los años cae la bolsa. No sois idiotas porque habéis comprado una cartera y os ha caído. Vuestro fondo o gestor activo no es estúpido ni os habéis equivocado. O sea, esto es lo normal. De hecho, abajo en la tabla, si lo veis, la caída de máximos a mínimos promedio, que no tiene nada que ver con cómo acaba el año, es de un 13,6. Hace poco nos acercamos al 20 en el S&P 500, que es algo más de la media. Bueno, algo más, sí que es algo significativo, pero es algo que es normal. De hecho, aquí veréis la cantidad de años que hay menos 20, menos 15 y luego el mercado acaba en rojo. Concretamente, el 85,4, que saqué el dato el otro día, de años, la caída del S&P 500 se queda en el rango desde el menos 10 hasta el 20. Hasta el menos 20. Normalmente no pasa del menos 20, ¿vale? Y aquí hay un dato que es tremendo, ¿no? Para ganar un 11,6% anual, que es lo que ha dado el S&P en este periodo, desde los 50 hasta este año, has tenido que soportar todos los años una caída del 13,6. O sea, todos los años tu cartera va a caer más en algún momento de lo que tu esperanza o lo que estadísticamente hablando tienes que ganar. Así que lo primero, las caídas son normales. Lo normal es que tu caída de máximos a mínimos, ojo, que no es cierre de año, en algún momento haga una caída similar, una caída como esta, y esto no significa que lo hagamos mal. Luego, ¿qué pasa si compramos cuando hay volatilidad?
hay un mito muy extendido que es que cuando hay volatilidad es momento de no comprar, momento de vender, momento de refugiarse, que esto luego lo podemos comentar para ver qué hacer ahora. La historia nos demuestra que no es así. Aquí veis un dato muy chulo con el VIX, que mucha gente lo llama el indicador del miedo, el indicador del pánico. ¿Qué pasa si invertimos a 1, 2, 3, 5 años en niveles de VIX muy altos, que es más de 28, que es la raya azul clarita? El otro día pasamos el 50 de VIX y la raya azul oscura es el resto del tiempo, o sea, en el 90% del tiempo restante. Como veis, a 1 año y a 2 años ganamos el doble a 1 año y un 14% más a 2 años si invertimos cuando el VIX está altísimo. O sea, si tú cuando hay pánico compras, la historia te demuestra que ganas más que el resto del tiempo, bastante más, ¿vale? Entonces, eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. La historia nos demuestra que las caídas son completamente normales, todos los años los mercados van a caer, o sea, te lo garantizo, tu cartera va a caer todos los años en algún momento, de máximos a mínimos, y luego que muchos años vas a cerrar en positivo y que comprar en volatilidad es muy rentable. Y luego, esta slide, que creo que también es muy chula, es lo mismo que la primera, pero visto de otra forma, ¿no? Aquí veis en las barras grises cómo cierra el S&P cada año, desde los últimos 44 años, la muestra es un poco diferente, y me gusta porque aquí veis la barra de arriba, el cierre en positivo, y la barra, el puntito rojo, es cuánto has llegado a perder en algún momento, ¿no? La máxima caída, es lo mismo que la primera slide. ¿Qué pasaría si siempre que el numerito está en menos 10, menos 15, menos 20, compráis? Pues evidentemente es mucho más rentable si conseguimos comprar en el menos 15, en el menos 20, en adelante. Es mucho más rentable. Hay muchos estudios que te dicen que a 5 años en adelante y tal se suele ganar entre un 70, porque aquí hay bastante dispersión, entre un 70 y un 100% de rentabilidad si compramos cuando los mercados pasan este rango de menos 15, menos 20. O sea, tenemos que tener meridianamente claro que las caídas son normales, que comprar en momentos de volatilidad es más rentable y que comprar, evidentemente, si compramos cuando el mercado cae menos 15, menos 20, a largo plazo vamos a ganar más. Y aquí un ejercicio mental que os recomiendo hacer a todos, los que estéis viendo, pausad el vídeo y lo hacéis, ponéis el típico gráfico del SP o de cualquier índice desde el principio de los tiempos y hacer el ejercicio de buscar con el ratón cada vez que hay un pico para abajo. Y cuando veis que es menos 15, menos 20, ¿qué pasa si compro? Ya veréis, de verdad, o sea, es que no hay momento en el mercado donde a 3, 5 años se pierda dinero. De hecho, la historia nos demuestra que se gana mucho más a 3, 5 años si compramos tras un menos 15, menos 20, que si compramos en el resto del tiempo, ¿vale? Incluso esos años que luego se va al menos 40, un 2008, un 2000, etcétera, hay muchísimos momentos donde es todavía más rentable. Así que, bueno, aquí hay que hacer un ejercicio muy importante porque estamos en momentos de caídas, en momentos complicados. De verdad, son normales y las rebajas son las típicas compras. Esto me pasa siempre y esto es súper curioso. Los inversores que empiezan ahora dicen, joder, los que compraron el 22, qué fácil ganaron dinero. Y dices, claro, lo dices ahora, no viviste aquello. O en el 20, joder, en el 20, qué fácil era, ¿no? Con los mercados en menos 25, menos 30, o en el 18, tal. Pues hoy es un momento de esos. O sea, tú piensa cuando estés en un menos 15, menos 20, que ese es el típico momento que tú a posterior has visto siempre como una oportunidad clarísima, ¿vale? Y eso te cambia un poco el enfoque y la verdad que creo que es muy importante que tengáis claro que no es problema, no es culpa vuestra y que es algo normal. La volatilidad y las caídas son nuestro compañero. Y la historia nos demuestra que comprar en ellas es muy rentable. Claro, pero ¿cómo gestionamos esa volatilidad, Dani, en la cartera de fondos? Porque en muchas ocasiones es verdad que se habla de que se hacen esos traspasos, ¿no? de sí. Fondos frente a los ETFs cuando llegan estos momentos, sí. Pues la gente entra en pánico y eso también tiene un riesgo. Entonces, ¿cómo podemos gestionar esa volatilidad sí. y cuál es el riesgo de hacer también esos traspasos? Sí, aquí el inversor que está condenado, que probablemente sea mucho de los inversores condenados, de permitirme la licencia, es el inversor que está 100% invertido, porque ahí no tienes nada que hacer, solo puedes aguantar, ¿vale? La mayoría de los inversores se dan cuenta en las caídas que no están hechos para tener un 100%, porque una cartera 100% invertida con un menos 25 no se vive igual que si estás 70-30 o 60-40 y ahora en el primer menos 15 dices, pues traslado de la renta fija y de los defensivos hacia los agresivos, en el menos 20. La vida se ve de otro color cuando las caídas te cogen con liquidez. No en liquidez, porque el dinero tienes que tenerlo trabajando, me refiero a monetarios, renta fija, etcétera, ¿vale? En cambio, si estás 100% invertido, el margen es más pequeño. Evidentemente puedes hacer retoques entre fondos de renta variable, unos que estén más baratos hacia otros y tal, pero eso tiene un peligro que ahora comentaremos. Entonces, para mí, lo más importante es que muchos inversores, las caídas
se gestionen antes de que las sufras. Esto es como un seguro del hogar. Cuando la casa está en llamas, tú ya no puedes hacer nada. Ya solo puedes hacer así y rezar, ¿sabes? Y no puedes hacer nada. En cambio, o aguantar estoicamente, ¿no? Con el tema de los mercados. Pero cuando tienes un plan, ves que las valoraciones están altas, ves que el mercado ha subido, o simplemente por tu perfil no te encaja, las caídas se ven mucho más. Y de hecho, muchos inversores deberían tener carteras un poco más dinámicas. Oye, pues un 20-30% en renta fija, lo que sea, por si acaso. Sobre el tema que comentabas de los traspasos, ¿vale? Porque eso es un dilema que ahora está pasando a mucha gente. Los fondos tienen muchos defectos, tanto fondos activos como indexados, pero uno de los principales son los tiempos de desplazamiento. O sea, tú haces un traspaso de fondos y si tú haces un traspaso un lunes, no tienes el dinero en el fondo nuevo el martes. Igual lo tienes a cierre del jueves o a cierre del viernes, dependiendo del fondo, porque, por comentar un poquito, los fondos tienen días de desplazamiento, que es desde D+0, que son los monetarios, hasta D+3, que es lo normal, hasta D+5 algunos. O sea, ese día más 5 días extra, ¿vale? Entonces, claro, tú haces un traspaso un lunes, si lo haces por la mañana, igual no te entra hasta cierre del miércoles o del viernes, ¿vale? Entonces, claro, eso te puede matar, sobre todo si hacemos traspasos de renta variable. Tú imagínate en alguien que cogiera un fondo de renta variable el martes pasado, el día antes del +10, saliera el dinero de ese fondo y cuando está volando hacia el otro fondo, le sube el mercado un 10. Pues, joder, es una putada, ¿no? Entonces, eso tenéis que tenerlo en cuenta, ¿no? Que los días de desplazamiento es un tema importante. Los fondos monetarios o de renta fija tienen menos días, normalmente D+0, D+1, D+2 algunos, y los de renta variable de D+3 a D+5, ¿vale? Entonces, eso de cara a hacer traspasos es importante. Una virtud que tienen los ETFs, que es muy buena, es que tú puedes comprar y vender en el momento. Entonces, eso es un puntazo, porque tú vendes ahora y puedes hacer un poco más de trading, aunque no sea vender intradía. Puedes vender hoy y comprar mañana si quieres, ¿no? El nuevo producto. Eso en fondos, por ahora, yo rezo porque un día el regulador meta mano a esto y les meta más prisa a las gestoras, porque hoy en día me sigue pareciendo, o sea, me parece que es lentísimo y que deberían mejorarlo. De todas formas, también aquí una nota de tranquilidad, esto es aleatorio. O sea, yo he visto a muchos inversores que esos días de desplazamiento le han salvado la vida. O sea, gente que hizo un traspaso y gracias a esos días de retraso el mercado cayó, subió más y entró mejor al nuevo fondo, ¿vale? Entonces, no os psicopateéis con esto. O sea, tranquilidad. Vosotros tenéis que pensar que el movimiento es bueno, que tiene sentido, y habrá veces que entraréis un 3% más arriba, pero otras veces entraréis un 3, un 5, un 10% más abajo de lo que hubierais entrado vosotros. Lo que pase un día, 2 días, bueno, incluso a semana, es aleatorio. O sea, no tenéis forma de predecirlo. De verdad, olvidaros de eso. Entonces, no penséis que para eso los fondos y los ETFs, a posteriori todo el mundo dice, sí, yo hubiera comprado justo antes de que Trump dijera, ya, claro. Seguro que sí, ¿no? Entonces, de verdad, es un tema que genera frustración y que para mí lo único importante es saber que eso existe, que eso es una cosa que va a haber un retraso ahí de compra-venta y tal, y saber cómo gestionarlo dentro de nuestra cartera. E incluso tener pensado qué fondos tienen unos días más o menos de desplazamiento, porque hay gente que luego va a traspasar y se da cuenta que su fondo tiene D+5 y dices, joder, tengo que esperarme de lunes a lunes para que mi fondo se traspase, ¿sabes? Claro, eso te iba a preguntar, ¿en la ficha de los fondos o cuando tú tienes el fondo, ves eso exactamente? Sí. Cuando cualquier inversor quiera saber esto, en su comercializador, cuando lo vaya a contratar o busque información, verá que pone tanto la hora de corte, que también es un tema importante, aquí, bueno, masterclass con este tema ahora mismo, muchos fondos normalmente son a las 12 de la mañana. O sea, si tú haces una orden a la 1, muchas veces te entra el día siguiente, no ese día, ¿vale? Bueno, como antes las transferencias de los bancos, que tenían una hora de corte, pues lo mismo. Entonces, tú tienes que mirar tanto la hora de corte como los días de desplazamiento. Entonces, imagínate que tú haces un traspaso en un fondo a las 10 de la mañana y el corte es a las 12. Te entra cierre de ese día. Perfecto. Y tarda D+2, pues ese día hay 2 más en entrar en el nuevo fondo. Perfecto. Pero claro, tú imagínate que no tienes ni idea, lo traspasas hoy, lo haces a las 5 de la tarde, ese traspaso no te entra ese día, te entra al día siguiente. Entonces, al cierre del día siguiente y luego que ese fondo tenga 5 días. Es que te entra a mediados de la semana siguiente el traspaso. Entonces, claro, la cosa no se ve igual. Entonces, claro, esto es verdad que los profesionales lo miramos los fondos, los días de desplazamiento y tal, para cuando quieres hacer movimientos más rápidos, decir, oye, pues desde de aquí, ¿no? Los monetarios, por ejemplo, la mayoría es D+0. O sea, tú haces el traspaso y al día siguiente te entra en el fondo nuevo. Joder, pues es mucho más rápido. En cambio, hay ciertos fondos de renta fija o de renta variable que se pegan se dejan ahí una paciencia que vamos. Entonces, esto es importante, pero sí, en las fichas se puede ver. Y el que sea un inversor que necesite más temas de corto plazo, pues los ETFs los tiene ahí. Esto, por cierto, aplica a fondos activos indexados, a los dos. Y el tema de los ETFs, pues bueno, es verdad que es un producto diferente, pero oye, para gente que quiera tradear o operaciones de entrada y salida más rápidas, pues es verdad que aquí son mucho más útiles, la verdad.
Ujú. Vale, Dani, pero claro, tú me decías hace nada, ¿no? Con los slides, en plan, hay que aprovechar esa volatilidad, hay que aprovechar esas caídas, pero claro, ahora yo que tengo un fondo de inversión, por lo que tú me has dicho que hay que mirar de los días a la hora y las horas en las que se hace ese cambio, yo que tengo una cartera de fondos de inversión y que ahora con las caídas, pues por lo que acabo de ver, me quiero cambiar a otro fondo de lo que tengo en renta variable Sí. a renta fija, ¿mejor no tocarlo o aún así hacerlo? Mira, has tocado, mira, y además aquí el orden de los factores altera el producto, ¿no? Has dicho una cosa muy clave, ¿no? Vienen caídas y tal, cambio de renta variable a renta fija. La experiencia, si antes decíamos que comprar bolsa y aguantar en los menos 15, menos 20 es súper rentable a largo plazo, o sea, el que mira una semana y esté sufriendo que le va a dar un ataque al corazón, aquí la lógica no aplica, aquí aplican otras cosas. Pero el que diga, no, invierto a 1, 2, 3, 5 años, tras pasar en un menos 20 de agresivos a defensivos, la historia te demuestra que es un error tremendo. Porque, como veíamos, es más rentable comprar bolsa tras grandes caídas. A largo plazo, la volatilidad, momentos de alta volatilidad, es más rentable, aunque a corto plazo te pueda hacer daño, a largo es más rentable. Entonces, aquí depende, y lo quiero primero disclaimer, ¿eh? O sea, depende del perfil, depende de cada uno, depende si necesitas el dinero, depende de 1000 factores, ¿vale? Pero en agregado, después de un menos 20, menos 25 del SP, la historia te demuestra que vender, la probabilidad de que te equivoques es muy alta. Sobre todo si miramos a 3, 5 años o hacia adelante, incluso es que a un año. Es que ves las típicas gráficas de qué pasa tras un menos 15, menos 20. Siempre está en verde, todo está en verde, porque la realidad es que siempre se gana dinero en esos plazos, sobre todo después de las caídas, ¿no? Entonces, lo peor es traspasar en esos momentos. Lo primero, porque sales de lo que ha caído cuando en realidad tendrías que comprar más. Otra cosa es que te des cuenta que has sobrepasado excesivamente tu perfil de riesgo, que tu cartera es demasiado peligrosa y que estás pasándolo muy mal. Pero incluso en esos escenarios, de verdad, es que solo tienes que ver el 22, que se acababa el mundo, el 20, 2008. Es que da igual cuando lo mires. La historia demuestra que lo rentable no es vender, es comprar más activos que han caído, ¿vale? Así que primera reflexión, no soy nada fan en agregado de cuando caen mucho los mercados, 15 menos 20% en su conjunto, de salir de bolsa. Lo lógico es comprar más. En la mayoría de los escenarios, comisión a largo plazo. Eso es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta porque mucha gente la toma malas decisiones. Yo creo que va a caer más. O sea, ¿cuánta gente vendería el martes y el miércoles y se le quedaría una cara de tonto el otro día con el más 10? Es que eso es increíble. Y luego de eso no te levantas, ¿eh? Luego quiero hablar también de un poco de las divisas, del euro y del dólar, porque ahora, claro, estamos viviendo un cambio radical. Quiero ver cómo eso también afecta a los fondos a la hora de elegirlos, ser mejor en euros y en dólares. Pero antes de eso, ya que estamos hablando un poco de la situación actual, ahora mismo, por ejemplo, Dani, si tú tuvieras un fondo con una exposición fuerte a China o a Estados Unidos, los dos grandes protagonistas, ¿qué harías? Sí, aquí lo primero es plantearte por qué ahora. Voy a hacer una exposición. ¿Por qué ahora estás acojonado o acojonada? ¿Sabes? Porque si te haces esa pregunta, normalmente es pensando en alguien que ahora lo esté pasando mal. Probablemente. Alguien que dices, pues mira, te has comido un menos 20 en el fondo, porque te habrás comido más o menos eso. El otro día en lo de China, de golpe un menos 12 en 2 días. Vale. Ese fondo, ¿por qué entraste en él? En ese índice, si es un fondo indexado, en ese fondo activo, en esa tipología de activo, ¿por qué entraste? Porque, claro, si se supone que querías en el fondo y te gustaba el producto, ahora que está un 20% más barato, debería gustarte más, ¿no? Entonces, lo primero es entender muy bien el encaje en nuestra cartera de ese tipo de producto, el encaje de esa filosofía y de ese producto. Si un fondo me gusta, un mercado me gusta, no cambia nada en el panorama. No cambia nada en el panorama. Y simplemente creo que está más barato, hay que comprar, evidentemente. Es una razón de más para ampliar posiciones, porque es algo que te gusta, más barato. El típico ejemplo, ¿no? Pues si quieres comprarte un móvil y lo bajan de precio, es una razón de más para comprarlo. Pues aquí pasa algo parecido. Otra cosa es alguien que diga, no, Dani, es que has dicho una cosa, es que aquí han cambiado todo. Porque claro, con los aranceles, el escenario macro ha cambiado. Otro ejemplo. Hace 5 años, justamente, estábamos en pandemia. Miles de muertos al día, las economías cerradas y tal. El otro día sí vi un momento de volatilidad que fue como en la pandemia. El segmento growth cayó mucho más en pandemia en golpe, pero ha llegado al menos 27, menos 28 hace poco, que es parecido a lo que cayó. Y ahora han sido solo palabras. ¿Sabes? O sea, comparamos la caída que ha habido estas semanas comparado a lo que cayó el mercado en el COVID con la que había liada, que ahora lo piensas y dices, todo el planeta cerrado, economías tal.
es justificable que en 2 semanas todo haya caído un 20-25%, 3 semanas, lo que sea. Entonces, aquí lo que tenemos que pensar es, ¿creemos que el escenario ha cambiado? Yo me posiciono en que no. O sea, yo creo que esto se va a resolver. Creo que esto es una especie de teatro que luego ahora podemos profundizar Trump para que le bajen los aranceles. Yo tengo la teoría de que realmente Trump no quiere poner aranceles, quiere que se lo bajen a él y si no yo te los subo, que es lo que se está viendo menos con el tema de China y demás. Entonces, claro, si partes de la base que todo eso se va a arreglar, evidentemente es una buena compra. Si crees que no y que todas las compañías americanas van a facturar un 30% menos de un año a otro, que es un escenario que yo no contemplo, si crees que eso va a ser así, evidentemente tienes que tomar decisiones porque habrá una tesis o una situación de mercado que ya invalide tu inversión anterior, ¿sabes? Pero la reflexión tiene que ser esta. O sea, ¿de verdad creemos que ahora de repente es justificado que toda la economía americana, que todas las empresas, todas las small y mid caps americanas valgan un 30% menos en 3 semanas por la amenaza de algo que no ha sucedido? Entonces, tenemos que hacernos esas reflexiones. Si llegamos a la conclusión de que el mercado se ha pasado de frenada, porque es lo normal es que el mercado se pase tanto en positivismo como en negativismo, pues es momento de comprar. Si creemos que ha habido un cambio o un punto de inflexión que va a condicionarlo todo, ahí tenemos que reflexionar sobre nuestra tesis y si sigue siendo válida. Que habrá momentos donde digas, oye, pues ya no tiene sentido tener China. Yo no creo que sea el caso, ¿vale? Entonces, bueno, yo le diría primero que revise su tesis y si sigue confiando en los productos o en los mercados, entre. En cambio, si cree que se va a acabar el mundo, que va a empezar una guerra comercial, que de repente el iPhone va a costar $4.000 por la subida de aranceles, que de repente no vamos a poder tener coches que no sean alemanes por los aranceles y todo el rollo y que se va a acabar el comercio mundial, pues evidentemente tienes que replantearte tu cartera. Pero yo es un escenario que es que no le asigno prácticamente probabilidades. La historia nos demuestra que casi todas estas cosas se solucionan más rápido de lo que pensamos y tienen un impacto menor a largo plazo en los mercados de lo que creemos. Entonces no es momento para ti rotar, por ejemplo, a sectores más defensivos, sino aprovechar a lo mejor los de calidad de algunos sectores. Mira, yo creo que el momento, y ahora es muy oportunista, ya ahora dirá, pues lo dice ahora, ¿no? En diciembre, enero, después de 2 años de más 30 en el segmento growth, crecimiento, fondos que ya estaban en valoraciones de PERES 40, PERES 50, SP500 en máximos prácticamente históricos de valoración, ahí era momento de reducir posiciones, evidentemente, porque las valoraciones muchas veces o el positivismo que había en el mercado era excesivo. Ahora que las valoraciones han mejorado un montón, que tienes a las small y mid caps cotizando a precio de recesión, que tienes el Fear and Greed Index, el indicador del pánico del miedo del mercado, en nivel de 2, 3 que estaba hace unos días. La historia demuestra que ahí es buen momento para comprar. Entonces, para mí el momento tienes que hacerlo antes, porque una vez, insisto, en el caso del seguro es un poco tarde. Yo personalmente creo que el mercado se ha pasado de frenada, nos está dando, hay fondos buenísimos que nos han caído un 27-25% en 3 semanas, más el efecto dólar, que luego lo comentaremos, y dices, joder, pues es que la historia te demuestra que estos gestores a larga te han ganado un 10, un 12% anual. Si compras después de un menos 20 vas a ganar mucho más, ¿no? Evidentemente, el que compra ahora se va a comer mucha más volatilidad. Puede ser que entre y en una semana tenga un menos 5 en su fondo, pero perfectamente, tanto indexado como activo. Pero, de verdad, los datos nos apoyan. Sé que ahora mismo hay muchas nubes. Ahora nos hemos olvidado de todos los problemas que pensábamos que había en el 22, en el 23 y en el 24. En el 23 y el 24 se acababa el mundo. Ahora nos hemos olvidado, pero se acababa el mundo. Que si la energía, que si la guerra, que si 1000 factores, que si lo de Taiwán, que ya nadie habla de Taiwán, que si los chips, que si no sé qué banco, que quebró, que si tal. Más 30 al mercado. 2 años. No, más de 30 y no, pero más 20 y más 30, 2 años seguidos. Y así muchísimos fondos, ¿no? Entonces, lo normal es que siempre tengamos muchas razones para vender, pero la historia nos demuestra que de verdad los momentos de miedo y caídas siempre son buenos. Igual en 3 meses la cosa está más chunga porque ahora a Trump se le va la olla, puede ser. Pero de verdad, las economías seguirán creciendo, las empresas seguirán vendiendo sus productos y seguiremos ganando dinero invirtiendo en ellas. Bueno, ahora te preguntaré también por esos fondos, ya que me estás diciendo que hay algunos que tienes en el radar, ¿no? Para aprovecharlos. Pero antes quiero hablar del tema de las divisas, porque es verdad que estás hablando de ese cambio, ¿no? Que es verdad que estamos viviendo un poco con estos aranceles, que es lo que puede pasar, pero lo que sí estamos viviendo es algo que hasta ahora no habíamos vivido, que es esa debilidad de los dólares en comparación con otras monedas, como puede ser el euro. Cuando vamos a comprar los fondos, muchas veces no sabemos qué hacer con esto de las divisas. Lo compro en dólares, lo compro en euro, compro unos en dólares, otros en euros, hago la cobertura de divisa. Entonces, ahora mismo en la situación, en la actualidad, con esa debilidad del euro, o sea, del dólar, perdón, en relación con el dólar,
¿Cuándo en euros y cuándo en dólares? Sí, es una buena pregunta. Es una pregunta que es prácticamente imposible de responder y que la mayoría de los inversores no deberían de preocuparse por esto. O sea, la mayoría de los inversores al final sé que en momentos como este es muy relevante. O sea, ha habido un movimiento de más del 10% del euro dólar en cosa de unas semanas y eso es tremendo. Perdón, es tremendo porque tú tienes fondos que te han caído un 15, un 20 y la divisa te ha dado otro menos 10. O sea, es como que te ha golpeado uno, te has dado la vuelta y te ha golpeado otro, ¿sabes? Y te has caído el fondo me cae un 20, te ha caído un 30. Evidentemente hablo de fondos que sean foco en Estados Unidos o globales con foco en Estados Unidos, ¿vale? Porque te ha destrozado la divisa. Entonces, tú tienes que elegir siempre que hablamos de fondos globales, no en euros, tienes que elegir si cubrir o no cubrir la divisa, ¿vale? Y los fondos normalmente tienen la clase H, la clase Hedge, que tienes la posibilidad de elegir. Hay fondos que no tienen, pero la inmensa mayoría sí, sobre todo las gestoras internacionales. Entonces, tú siempre tienes que tomar esa decisión. ¿Qué dice aquí la teoría? La teoría te dice que los inversores agresivos a largo plazo deberían de no cubrir divisa, porque tiene un incremento de coste y a largo plazo es neutral. O sea, hay años que te quita y hay años que te da. Eso es lo que hace la teoría de mercados. También porque la probabilidad de que un inversor particular acierte que van a hacer las divisas, buena suerte. O sea, muy buena suerte intentándolo, porque vamos, de hecho es que no hay prácticamente fondos que se dediquen a hacer trading con divisas, porque es dificilísimo. Entonces, no hay forma, ¿no? Entonces, normalmente los inversores suelen tener o una decisión o siempre cubierto y eliminar el riesgo y ya está, y asumir el coste que sea, o siempre descubierto, que es lo que suelen hacer muchísimos inversores de renta variable. En renta fija la cosa cambia. En renta fija siempre tienes que cubrir, ¿vale? Eso te iba a preguntar, porque no es igual en renta variable que en renta fija. No, en renta fija siempre tienes que cubrir. ¿Por qué? Porque normalmente la renta fija tiene menos volatilidad que las divisas. O sea, tú piensas que hoy un inversor que haya invertido en dólares en un fondo de renta fija, la renta fija le ha dado, por decir algo que no es verdad, un +1 y el dólar le ha quitado un -11. Y él no espera ganar ni un 4 en ese fondo de renta fija, ¿no? Y la volatilidad del fondo de renta fija igual es de 3 puntos de volatilidad y la divisa le ha hecho 10 de volatilidad. Entonces, no puedes, todos los fondos de renta fija, de hecho, por definición, están la divisa, el fondo base o la clase base, perdón, no me salía, es con divisa cubierta. Hay inversores que están un poco valientes, por así decirlo, o sea, y deciden coger la clase en dólar, que eso básicamente es como hacer dos inversiones, invertir en renta fija y en el dólar, o la divisa que tú quieras, ¿no? Había gente, por ejemplo, que compraba libras hace años, ahora eso ya ha pasado de moda, pero había gente que lo hacía. Bueno, se puede hacer, pero estás tomando una decisión de inversión, que es yo invierto al mismo tiempo en renta fija y en esta divisa, ¿vale? Yo no le recomiendo a ningún inversor entrar en este juego, o sea, que vuestra rentabilidad provenga de los activos que estáis deseando tener, que si es renta variable global, de lo que gana renta variable global, que es renta fija. Por tanto, en la mayor parte de los escenarios tendrás que elegir la opción de tener la divisa cubierta en esto. Pero claro, es que hay gente que dice, no, es que yo quiero tener renta variable con divisa, pues dejas la clase abierta, ¿vale? Pero años como este, hay muchos fondos que, claro, ahora es cuando todo el mundo se arrepiente, pero muchos años tú tienes, por ejemplo, los últimos años benefició, porque el dólar pasó de 1,20 a la paridad, incluso la rompió, pues tú ganaste tu fondo más eso. Este año pasa lo contrario. Si tu fondo te ha caído un 20, pues te ha hecho un 30, si es un 100%, ¿vale? Y el impacto de la divisa, por cierto, que no lo he dicho, dependerá de la exposición, porque igual tu fondo es 70% europeo, 30% americano, entonces tiene poca exposición divisa. Pero claro, como vayas a comprar un fondo de empresas pequeñas americanas, que es 100% Estados Unidos, el impacto de la divisa es total. O sea, el 100% del valor de tu fondo se ha visto afectado por el cambio de tipo de cambio. Lo mismo pasa con emergentes, que de hecho en emergentes casi todo el mundo tiene la divisa cubierta y demás. Así que bueno, tenéis que tener esto en cuenta, porque es que si no, luego la gente se sorprende, ve el fondo y dice, no, es que el mercado, que esto, mira, estos días ha pasado. La gente dice, no, es que el fondo ha rebotado un 12%, o sea, el mercado, y él ve que su fondo igual ha rebotado un 7%, y dice, claro, es que esto es por la divisa, porque el euro te ha hecho un -4 en 3 días. Entonces, eso también pasa, ¿sabes? Que mucha gente no lo tiene en cuenta. Tú ves el Nasdaq, pero no pienses que si invirtieras en un fondo indexado o activo sobre el Nasdaq, te vas a comer el efecto divisa, porque tú eres un inversor en euros. Y esto es algo que mucha gente luego le genera frustración. Estos días hay fondos que han subido un 7 y la gente dice, ¿y por qué no ha subido un 12? Pues es por esto. O sea que también pasa, Dani, en los indexados y en ETFs, porque es verdad que hemos hablado un poco de los fondos en general, sobre todo de gestión activa, por esa exposición que tengan, por ejemplo, tú decías, un 70% Europa y un 30% Estados Unidos, pero en los indexados, que al final es al índice, también ocurre.
Y te digo más, la mayoría de los fondos indexados son con divisa abierta, ¿eh? Igual que las gestoras internacionales de fondos activos, sí que tienes un tropecientas, tienes clase cubierta sin cubrir, retail, de acumulación o de distribución. Muchísimos ETFs y fondos indexados solo tienen la clase con divisa abierta. Hay muy pocos que tengan divisa cubierta. De hecho, invito a los inversores a ver sus carteras, probablemente tengan en divisa abierta. Entonces, eso es un punto importante. Mucha gente lo infravalora. Ahora mismo es un palo, la verdad, porque ahora mismo en 3 semanas te ha quitado un 10% de rentabilidad extra, pero es verdad que lo que el dólar te quita ahora es porque te lo dio antes, también te lo digo. O sea, los últimos años el que tuvo dólar fue una bendición. Por ejemplo, en el 2022 vino súper bien tener dólar y muchos fondos cayeron un 6 o un 7 por el dólar, no por ellos, ¿sabes? Entonces, bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta y invito a los inversores a reflexionar sobre ello, pero en la mayor parte de las circunstancias lo lógico es o cubro toda la cartera o no cubro y tal, y salvo momentos de extrema sobre o infravaloración, yo no recomiendo tradear. O sea, tradear en el sentido de cambiar fondos cubiertos por sin cubrir o así, ¿no? Por ejemplo, si dices, oye, pues tampoco tiene sentido que de repente se clave un más 30 el euro. Pues dices, oye, pues ahora descubro las carteras y me posiciono con el dólar pensando que se va a revalorizar. O al revés, hay mucha gente o mucho gestor que cuando el euro se fue, euro-dólar se fue a la paridad, dijeron, oye, esto tampoco es lógico, ¿eh? El tipo de cambio 1.8, 1.10, muchas gestoras sí dicen 1.10, 1.15 es el rango como neutral, ¿no? Pues bueno, aquí ya depende de cada uno de la visión que tenga, pero la realidad es que nosotros comemos nosotros, los españoles y europeos, en euros. Entonces, claro, tener otra divisa también te genera eso, ¿no? Así que bueno, es un tema complejo el tema de las clases de fondos, indexados como no indexados, ¿eh? Te genera muchas dudas, muchas consultas y ahora todavía más con lo que está pasando con el dólar, que muchos pues no lo habían vivido por lo que estás diciendo tú, no estábamos acostumbrados a ello. No hemos hablado de la renta fija, también te quiero preguntar sobre fondos de renta fija, porque es verdad que estamos viviendo un momento también peculiar, porque esperábamos un poco que con los aranceles como que fuera todo más tranquilo, ¿no? Que al final es lo que se esperaba con esas decisiones Trump. Pero parece que está ocurriendo en pánico. Realmente lo estamos viendo a los bonos y claro, eso también nos afecta en renta fija, que no sabemos todos aquellos que tenemos o que quieren invertir en renta fija, qué es mejor o qué es más recomendable dada la situación actual, mejor a corto plazo, mejor ampliar a largo plazo en renta fija. ¿Qué hacemos? Ese es, uno de los puntos más importantes de este año, ¿no? Y estamos hablando de que había mucha volatilidad en la renta variable y tal. Lo de estas semanas con la renta fija ha sido tremendo. O sea, lo de estos últimos años con la renta fija ha sido tremendo, pero estamos teniendo una volatilidad extrema que muchos inversores de repente dicen, ¿cómo que mi fondo de renta fija se ha clavado un -4 en una semana? Pues sí, señores, la renta fija de fijo solo tiene el nombre y os invito a profundizar este tema porque es súper, súper interesante. Entonces, básicamente, mucha gente decía que Trump realmente lo que quería era bajar el bono americano y que ahora le ha salido el tiro por la culata, ¿no? Porque ya no solo no ha bajado, sino que encima está por encima de cómo estaba, ¿no? Es cierto, Estados Unidos y bueno, a muchas empresas y mucha gente quiere que el bono americano baje, porque así la deuda será más barata, el muro de refinanciación será más barato y la gente que tenga bonos hoy ganará dinero, porque claro, al bajar el bono americano, muchos de los bonos valdrán más, ¿no? Esto es un poco más profundo, pero es así. Entonces, claro, ¿qué hacemos, no? Es una pregunta muy difícil. La renta fija, lo primero tenemos que saber qué tipo de renta fija tenemos y sobre el tema de la duración. O sea, qué sensibilidad tenemos a los cambios, ¿no? Que creo que es lo que está matando a muchos inversores y es la piedra angular sobre la que tenemos que tener. Porque muchas personas estaban comprando duración como si nada y ahora se han dado cuenta que años después pues siguen perdiendo dinero, ¿no? Y que con cada tirón del bono americano pierden todavía más. Así que la renta fija está siendo todavía más peligrosa, creo yo, y esa combinación monetarios, que si renta fija a corto plazo o largo plazo, la verdad es que son uno de los dilemas más importantes para los inversores. Bueno, vamos a hablar ya de esos 3 fondos o esos fondos que tú tienes, Dani, ahora en el radar. Ya que hemos puesto un poco el contexto, hemos ido viendo un poco esa renta variable, hemos hablado de las divisas, que yo creo que hoy en día es fundamental. Dime algunos fondos que tú has comentado además que hay oportunidades y que los ves pues apetecibles, ¿no? Dada el contexto actual y la situación. Sí, primero un poco de contexto, ¿no? Normalmente un fondo es un mercado, un tipo de activo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que ver qué mercados o qué segmentos han mejorado las valoraciones o pueden ser más interesantes.
Si miramos lo que más ha caído, tanto el segmento de renta variable growth, de crecimiento, tanto tecnología pura como el growth global y tal, es lo que más ha caído. Bueno, está ya ahí con las small caps, porque depende si miramos small o mid caps también han caído. Y estamos hablando de máximos a mínimos, depende cuando el que nos escuche vea esto, pero han llegado a tener hasta un menos 27, menos 30, algún fondo más de menos 30. Vamos a ponernos en el rango del menos 25 hasta menos 35, ¿no? Estamos hablando de este rango de caída. Eso no se ve todos los años. O sea, tú ves fondos que caen eso, pero que un segmento completo del mercado como las empresas de crecimiento, las empresas pequeñas, caigan tanto en tan poco tiempo, no es nada común, ¿vale? Entonces, aquí ha habido una mejora significativa de las valoraciones. Entonces, para mí estos dos segmentos de mercado son los más interesantes, especialmente estos productos que tienen un peso más en Estados Unidos, porque recordemos que es el índice que más ha caído. O sea, de hecho, hasta hace nada Europa ni había caído, ¿no? O sea, realmente ha sido ahora el efecto arrastre esta última semana, pero antes empezamos como que solo caía Estados Unidos y Europa seguía en verde, ¿no? Estamos ahí orgullosos, España uno de los mejores índices, y ahora se ha ido todo al traste otra vez, pero bueno, eso suele pasar, ¿no? Tanto ese segmento como los fondos de calidad, ¿no? Porque mucha gente ahora te dice, no, ¿cuáles son esos fondos o esos mercados que lo están haciendo mejor? Volvemos a lo de antes. No. Si quieres apostar por la recuperación, tienes que ir a lo que más sangre ha habido, ¿vale? Porque si crees que esto se va a recuperar, aquí yo siempre digo que muchas veces la bolsa es como un péndulo, ¿no? Hay un problema que causa un nivel de destrucción y que cuando ese nivel de destrucción o ese elemento desaparece o se arregla, todo lo que más se ve perjudicado es todo lo que sube de más. Solo tenemos que ver, por ejemplo, el 22. O sea, el 22, el growth fue lo que más cayó, muchos fondos hasta el menos 45, menos 50, 23 y 24, esos fondos han hecho un 40 cada año de rentabilidad, ¿no? En cambio, en el 22 se fue a esos fondos value, esos fondos mixtos multiactivo que cerraron en más 4, en el 23 y el 24 se han comido los mocos, ¿no? Entonces, claro, esto es lo primero, o sea, si alguien te recomienda un fondo que ha caído un menos 30, igual es más difícil, o sea, para mí es más difícil decirte comprar algo que ha caído un menos 30 que traerte aquí el fondo más rentable de este año, ¿no? Evidentemente, claro, hay que hacer este ejercicio de decir, ya, es que no estamos pensando a futuro, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, ¿qué fondos pueden ser interesantes? Y si quieres, vuelvo a compartir pantalla. Voy a usar el FINEC, que, bueno, es muy recomendable para quien quiera revisar fondos y comprarlos. Uno de los fondos que creo que es bastante interesante es este, el Morgan Stanley Global Opportunity, que es un fondo que me gusta mucho. Resumiendo rápidamente, así si quieres comentamos un poco el fondo. Está gestionado por Christian Heuch, uno de los mejores gestores de crecimiento del mundo. Y bueno, si lo expando, se ve desde el principio de los tiempos. Sí. Aquí veis, pues por ejemplo, de un valor liquidativo de más o menos de 20, un rendimiento espectacular hasta los 130, 150 en el 22, ahora recuperó hasta esos máximos de nuevo después del 22 y ahora ha vuelto a caer un montón. De hecho, lleva, como veis aquí, un menos 14 en el 25, que yo creo que será algo más, porque esta igual es no es la clase exacta, pero bueno, por ahí estará, ¿vale? Entonces, al final, este fondo aquí invierte en las mayores empresas de crecimiento del mundo, también con un toque de calidad, tanto en Estados Unidos y también en Asia. Tiene un sesgo muy fuerte por Asia porque al gestor le encanta. Entonces, es de estos fondos que tienden a expandir el movimiento del mercado. De hecho, si nos vamos al rendimiento los últimos años, a ver si lo encuentro por aquí, aquí por años, vemos que lo que comentábamos, ¿no? Cayó un 42 en el 2022 y la gente diría, pues hay que ser idiota para recomendar este fondo. En el 22, pues mira, más 50 y luego más 26 en el 24, ¿no? Pues ahora está en menos 14. Hay un fondo que a 10 años te ha hecho un 11% anual de rentabilidad, un 11% que está bastante bien, ¿vale? Entonces es un fondo que a mí me parece que es bastante interesante y creo que para este segmento growth puede funcionar muy bien, ¿vale? Aquí evidentemente no quiero entrar también a fondos porque aquí un inversor que quiera posicionarse en este mercado con fondos indexados, que es algo que nos preguntan mucho, pues cualquier producto sobre el Nasdaq, el MSCI de tecnologías de la información, etcétera, para quien quiera indexados baratitos, pues los tiene, ¿vale? Vale. Luego, y otro producto... Porque estos son comisiones altas de mira, este justo lo tenemos fondo, aquí, ¿verdad? Este cobra... Y eso es muy interesante, ¿vale? Una cosa que mucha gente no sabe, este 11% a 10 años va incluido este 1,8% que veis aquí. Aquí depende... No me gusta generalizar porque esto depende de la clase, ¿vale? O sea, aquí hay clases más baratas y más caras, pero sí, la mayor parte de los fondos de renta variable global de gestoras internacionales cobran entre el 1,5 y el 1,8, ¿vale? Ese es el precio medio, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que al final un fondo, cuando vosotros veis la rentabilidad de ese producto, esa rentabilidad que vemos, por ejemplo, aquí, a largo plazo, todo esto es neto de comisiones, ¿no? Entonces vosotros tenéis que valorar, ya no solo por este fondo, insisto, si ese producto consigue obtener mejores retornos pues, que el MSCI World, que el S&P 500, que el índice que vosotros consideréis,
y si merece la pena por las comisiones. Insisto, esto ya va neto de comisiones porque me sorprende la cantidad de gente que ve un más 15%, más 10 y luego dice, y ya le quitas el 2. No. Eso ya va restado, ¿vale? Que mucha gente no lo sabe, ¿vale? Aquí, por cierto, en el comparador, que tampoco quiero hacer mucha publi aquí de esto, pero es la que lo... Bueno, no pasa nada, ¿eh? Aquí, como digo yo, somos libres y se puede comparar y decir lo que se quiera, Dani. O sea, al final es el que tú utilizas, claro, y cualquiera lo puede utilizar, así que... Aquí le dais a comparar y podéis poner un ETF sobre tal, y ya no solo por este fondo, ¿vale? Luego, otro producto que me gusta, porque mucha gente me pregunta sobre, voy a cambiar de pantalla, es este, que es el Fidelity Funds Global Technology, y este fondo me parece muy chulo, porque hay mucha gente, y porque hoy te he traído este fondo, Laura, es porque... De tecnología. Sí, Dani. es tecnológico y yo lo llamo el fondo más value del mercado, ¿vale? ¿Y por qué me gusta? Porque es un fondo que tiene unas valoraciones más baratas, o sea, el PER medio es más barato incluso que el propio SP. Antes de las caídas estaba en 19, ahora estará algo menos, no lo he visto a fecha de hoy porque no lo tenía actualizado, pero bueno, quedaros con que es bastante más barato que la media del mercado. Entonces, claro, es un fondo que a largo plazo gana bastante más que el MSCI World, que el S&P 500, que el Nasdaq y tal, a muy largo plazo desde el principio de los tiempos, y es un producto que lo puedo hacer realmente bien, porque si tú quieres empresas que tengan mejores valoraciones, empresas que puedan funcionar bien a largo plazo, este fondo es muy chulo. El gestor se centra en este segmento de mercado y lo puede hacer muy bien. Y de hecho lo ha hecho fatal. Este año lleva un menos 18 por lo que vemos aquí. Aquí, insisto, depende de la clase. Si miráis clase euro, dólar, etcétera, ¿vale? Pero es un producto que para quien quiera tecnología un poco más pura y no solo crecimiento, es un producto que me parece que es bastante interesante, ¿no? Insisto, un equiparable a este fondo sería pues el Nasdaq, ¿sabes? El que quiera... Porque al final la foto de todos estos fondos ahora es parecida, pues entre menos 15 menos 20 y algo, que es lo que ha caído el Nasdaq en este periodo, ¿no? Evidentemente, si es más small caps o mid caps, un poco más, si es más super growth, pues todavía un poquito más, etcétera, ¿no? Pero son dos productos que son interesantes. De hecho, mucha gente que nos oiga, nos esté escuchando, lo conocerá o lo tendrá incluso en cartera, porque es uno de los fondos más vendidos de tecnología en España. Y brilla porque, en general, en esta caída no está siendo así, suele hacerlo mucho mejor cuando el mercado cae, ¿vale? Y bueno, aquí veis que los gastos es el 1, pero yo creo que esta es porque me han puesto la clase, ha salido la clase más barata. La clase normal creo que es más cara, ¿vale? Uh-huh. Así que bueno, con esto cubriríamos un poco lo que yo considero el segmento growth, porque creo que de verdad, cuando compramos Nasdaq o crecimientos tras un menos 25, menos 30, es que, joder, no se ven todos los años esas caídas, de verdad. Es algo que sé que estoy siendo muy pesado, pero la historia nos demuestra que si nos vamos aquí al principio de los tiempos, otra vez en este fondo, o sea, todas estas mini caídas, a 10 años no, lo quiero poner, ¿cómo lo pongo? Un segundo, otra vez aquí, expandir. Vale, todas estas caídas que ahora parecen nada porque por la escala de la gráfica, pero aquí cayó de 15 a 12, que es una caída importante, pues luego mira todo lo que ganó. O sea, es que es un fondo que ha pasado de un VL de 8 a un VL de 180, ¿sabes? En 10, 15 años, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Esta es la típica gráfica a largo plazo. ¿Qué pasaría si alguien compra aquí, si alguien compra por aquí, si alguien compra por aquí? En fin, en todas estas caídas, ¿no? En todos estos picos a la baja. Pues esto ya te demuestra que aquí es un poco un cherry picking, ¿no? Ir a momentos concretos, pero que son momentos chulos. Y como vista, la caída está siendo excesiva. Y esto, insisto, no es solo por los fondos, es porque al ser en dólar, aquí tiene las dos cosas. O sea, igual el fondo ha caído un 10, pero claro, es que el dólar le ha quitado otro 10. Es que lo del dólar está siendo impresionante, la verdad. Esto sería el primero para growth general, que aquí hay muchos fondos que podríamos comprar. Sí. Hay mucha gente que está comprando ahora, por ejemplo, también el Allianz de inteligencia artificial, un fondo que de hecho es de los que sigo, de los que más ha caído, mucha gente lo está comprando o está recomendando porque las valoraciones han mejorado, etcétera. Son fondos que son interesantes, yo creo que están chulos y que es verdad que venimos de unos años complicados porque tenemos la gran caída del 22 y ahora esta gran caída, ¿no? Así que bueno, yo recomiendo a la gente que mire el segmento, la categoría de renta variable de tecnología, renta variable tecnologías de la información, todo el tema growth para mí me parece súper interesante ahora mismo porque hemos visto una tremenda mejora de las valoraciones. Otro segmento que me parece interesante, y voy a cambiar ahora de pestaña, es este producto, que son las small y mid caps. Y antes de hablar del producto en sí, me gustaría hablar de las empresas medianas y pequeñas, ¿no? Si recordáis, ya estas navidades o inicio de año se decía que las empresas pequeñas estaban muy baratas, que estaban tradeándose al momento más barato de la historia respecto a las grandes. Y es verdad.
Y aquí la típica bromita, ¿no? Pues si estaban baratas antes, pues imagínate ahora, ¿no? Pues efectivamente, esta es una de las cosas que pasa en el mercado muchas veces. Que algo está barato, hay una buena noticia y imagínate. Es verdad que por aquí más o menos en este fondo, igual en el mercado, fue ganar Trump y muchos de estos fondos hicieron un más 20, más 15, ¿vale? Entonces, claro, realmente lo que hemos hecho ha sido gran parte de lo que se ganó de golpe desde que Trump tomó el poder, se ha perdido a fuego en nada, ¿no? Y bueno, aquí veis un poco la gráfica del fondo. Entonces, ¿este fondo qué hace? Este fondo lo que hace, bueno, T. Rowe, por cierto, para quien no la conozca, es una de las mayores gestoras americanas y es la primera gestora que creó los fondos de Small y Mid Caps. O sea, fueron los primeros. De hecho, el primer fondo de ellos, de empresas medianas y pequeñas, se creó en los 60, si no recuerdo mal. O sea, tienen más de 80 y pico años de experiencia. O sea, se conocen mejor a las empresas que muchas veces los que las llevan ahora, ¿sabes? Entonces, este fondo lo que hace es invierte en el segmento de empresas pequeñas y medianas y añade este rango entre medianas y grandes, ¿no? Las Mid Cap Plus, ¿no? El Russell 2500 que llamamos, ¿no? Entonces, bueno, producto que suele batir, a largo plazo pulveriza al índice de referencia y que lo suele hacer tanto por mejor rentabilidad cuando el mercado sube, pero sobre todo por también hacerlo mejor en caídas, ¿no? Aquí, como veis, todo lo que voy a enseñaros está en rojo a muerte. O sea, estará pensando mucha gente, este tío, ¿qué fondo nos pone que están cayendo un 20, ¿no? Claro, lo recomendamos, y esto es importante, ahora, ¿vale? Porque está cayendo. O sea, es como quien compró tecnología en el 22 con el menos 40 que mostrábamos, no era idiota, estabas comprando algo porque había caído, precisamente ahora recomiendas ampliar porque ha caído y porque las valoraciones están mejorando. Esto lo quiero dejar muy claro, porque no os voy a poner ninguno que esté en verde, ya os lo digo hoy, porque hay que comprar lo que está cayendo, ¿vale? Entonces, este producto me parece bastante chulo y es uno de esos fondos que tú lo puedes comprar y olvidarte, porque sabes que es la mayor gestora de renta fija, de renta variable, small y mid caps del mundo. Es como la compra segura, ¿sabes? Si no sabes en qué indexado ir o quieres una gestión activa sin complicarte la vida, este producto es bastante bueno y funciona bastante bien. Aquí, evidentemente, este fondo ha perdido muchísimo también por el tema del dólar, porque al ser solo empresas pequeñas, solo América, solo Estados Unidos, y ser la clase aunque ponga euro, si no pone la H, tiene riesgo de Visa, que seguro alguno lo está pensando. Claro, te ha caído un montón más por el tema del dólar, del euro dólar, ¿vale? Claro. Así que, bueno, un producto interesante y que a mí a largo plazo la verdad es que me gusta bastante y que insisto, el que quiera profundizar en él es bastante chulo y como vemos lo mismo, un valor liquidativo de más o menos 3 hace 10-12 años, hace un valor de 44, o sea, es multiplicado por más de 10 veces en 15 años, ¿vale? Eso... Ve que estos gráficos de muy largo plazo siempre parece que has ganado poco, ¿no? Pero luego ves que pases de 4, 5, de 6 de valor liquidativo a 43, incluso a 30 y pico que hay ahora tras las caídas, y son subidas muy grandes, ¿vale? Luego, otro de este tipo, por comentar algunos, porque mucha gente me dice, no, yo ya no quiero más Estados Unidos. Aquí hay uno que es el CT, de Columbia Threadneedle, el Global Small Caps, que es global, no solo americano, que está muy bien, a mí me gusta bastante. Y luego, para quien quiere Europa, para mí el mejor gestor europeo de empresas medianas y pequeñas es Iván Martín, de Magallanes. Es cierto que tiene un toque value. Bueno, un toque no, es un gestor value puro. Value blend, pero value, ¿no? Entonces, claro, no es el segmento growth, ¿no? Aquí fondos como Comgest Europe me gustan también, son productos interesantes. Y si queremos más alternativas de Small Mid Caps en Estados Unidos, también el Federated Hermes Small Mid es un producto que puede funcionar muy bien. Aquí, interesante, depende de lo que busquemos, ¿no? Porque las Small y Mid Caps podemos hacerlo o global, o americano o europeo, o cualquier combinación, ¿no? Hay gente que ya le va a la drogadura y compra las asiáticas, a mí me parece demasiado, la verdad. Pero bueno, yo creo que estos productos, aprovechando las caídas, insisto, lo tenemos a precios de hace 4 años, creo que es una caída muy fuerte, insisto, tanto por el euro como por el dólar, perdón, con el euro dólar como por la caída del fondo, y que puede funcionar bastante bien. Y por dar una alternativa de gestión pasiva, que creo que está bien que lo hagamos en cada opción, claro. Aquí hay mucha gente que tiene varias opciones, ¿vale? Tanto el Russell 2000, Russell 2500 se suele hacer, o el SP500 equiponderado, que en los últimos años se ha puesto muy de moda, ¿vale? Hay más índices... Bueno, en fin, es que hay tropecientos. El otro día hice una clase sobre el tema y hay tropecientos índices de Small y Mid Caps, sobre todo para Estados Unidos. Entonces, a mí tanto el SP500 equiponderado me gusta, pero realmente estás comprando el mismo peso de las 500 más grandes. No estás teniendo pequeñas. Ojito, no es lo mismo. Entonces sería aún más
salirte de las 7 magníficas y hacer. Para mí, un Russell 2000, Russell 2500 indexado sobre esos índices, creo que pueden estar chulos. Luego hay otros índices como el SP600 que coge solo las mid-caps que tienen beneficios. En fin, esto es un mundo, ¿vale? Entonces, bueno, esos son productos que me parecen interesantes. Vale, Dani, pues yo ahora ya sabes que después de decirme esos que tú tienes en el radar, siempre me gusta saber con cuál tú te quedarías ahora mismo. Si una persona nos está viendo, ¿no? Y dice, bueno, vale, me han gustado estos 3, pero no puedo invertir en los 3, ¿con cuál te quedarías? Me matas con estas preguntas, la verdad, ¿eh? Sé que te encanta hacérmelas y son muy difíciles, ¿vale? O sea, lo primero, todos tenemos que tener en cuenta que tenemos un perfil, hay gente que no querrá bolsa, hay gente que querrá cosas más tranquilas, hay gente que querrá un fondo quality que ha caído mucho y más tal. Por ejemplo, Fansmith, que no lo he dicho antes, es un fondo que ha caído bastante, que es muy interesante. Yo ahora, si tuviera que priorizar un mercado y decir, mira, pues empieza a aportar ahora una aportación fuerte, aporto progresivamente para aprovechar las caídas, a mí el segmento growth me encanta, porque esto ya te demuestra que son mercados que cuando esto recupera, expanden mucho el movimiento del mercado, las valoraciones han mejorado mucho. Si tuviera que quedar con uno, para mí, persona de largo plazo que creo en el gestor, en el fondo, a mí el Morgan Stanley Global Opportunity me gusta muchísimo. Incluso lo compraría en divisa abierta, en dólar, o sea, a pecho descubierto. ¿Por qué? Porque es un gestor que ya te ha demostrado que siempre que se hace una caída muy grande de menos 30, menos 40, menos 20, lo hace muy bien. Las valoraciones del fondo están bastante bien. El gestor consiguió controlar bastante las valoraciones antes de las caídas, en relativo contra otros productos que son con valoraciones mucho más altas. Y yo creo que es uno de esos productos que te ha demostrado pues, rendimientos a 15, 20 años del 13, 14, 15% anual, según, bueno, ahora un poco menos por la caída esta, pero por ahí. Y que tiene un proceso, una filosofía muy chula. También te incorpora el tema de Asia, que a mucha gente le gusta que le pongan India y China, aparte de Estados Unidos. De hecho, la cartera prácticamente es Estados Unidos, India, China. Me parece que una combinación muy, muy, muy interesante y que aprovechando que ha caído todo, o sea, ha caído el growth en Estados Unidos, toda India ha caído un montón desde máximos y China con toda la volatilidad y las caídas que tiene desde máximos ha caído un montón. Creo que tiene una cartera que puede estar muy chula y que para quien compre tras estos menos 25, menos 30, a largo plazo puede dar grandes rendimientos. Pues nos vamos a quedar con esto, Dani Pérez. Como siempre, un placer tenerte aquí en Rompiendo el Mercado. Gracias por esta masterclass de todo tipo de fondos de inversión, no solo de actualidad, sino de cómo afecta la divisa, de esos datos que nos has traído también para intentar que la gente vea realmente si hay que apostar también por esa gestión activa, por la gestión pasiva, que luego cada uno que decida, pero bueno, por lo menos con datos, no que se hable por hablar, sino con datos de realmente para que luego cada persona que elija, que es el objetivo siempre aquí en Rompiendo el Mercado. Así que ha sido un placer, Dani. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Espero que sea muy útil. Espero que hayamos ayudado a la gente a encontrar mejores productos, a entender un poquito mejor los fondos y cuando queráis, aquí estoy de vuelta para ayudaros en el tema de los fondos. Muchas gracias.